Buen día, hoy exponeré sobre el ciclo celular. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases. Su primera fase es la interfase, que es el periodo cuando una célula se está preparando para dividirse y comenzar el ciclo celular. En esta se da el crecimiento de la célula y una amplia actividad metabólica, y como ya sabemos, se divide en tres fases. La G1. En esta fase tiene lugar una intensa actividad biosintética, ya que los gases se transcriben y traducen para sintetizar las proteínas necesarias para el crecimiento celular. Luego tenemos la segunda fase, la fase S. Comienza cuando se inicia la replicación del ADN nuclear y termina cuando el ADN se ha duplicado, por lo que después de la fase S los cromosomas están ya formados por dos cromatidas hermanas. A lo largo de toda esta fase se van activando las unidades de replicación del ADN hasta que queda replicado. A la vez se sintetizan las histonas y las enzimas específicas para la replicación del ADN y los ARN correspondientes. Durante la fase G2 se sintetizan una serie de proteínas esenciales para la división celular. La fase G2 termina cuando comienza la profase del periodo M o la mitosis. La mitosis no es exactamente una reproducción en sí misma, sino que es un proceso de división nuclear que sirve para repartir las cadenas de ADN de forma que todas las células hijas que se originan tengan la misma información genética que su madre y entre ellas. La mitosis es continua, sin interrupciones, relativamente rápida, que para ser estudiada se suele dividir en varias fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas se forman por condensación y espiralización de la cromatina. La membrana nuclear se desintegra y desaparecen los nucleolos. Los centriolos migran a polos opuestos de la célula y entre ellos se forman unos filamentos que constituyen el huso acromático. Luego de la profase tenemos la metafase. Esta fase tiene los cromosomas duplicados unidos al huso acromático por medio de sus centrómeros. Se ubica en la zona ecuatorial de la célula. Luego tenemos la anafase. En la anafase, las fibras del huso se acortan y se produce la separación del centrómero y de las cromatidas hermanas, que se mueven a polos celulares opuestos. De esta manera, cada célula formada recibirá el mismo número de cromosomas. Luego tenemos la telofase. En la telofase, la cromatina se desespiraliza y los cromosomas ya no son visibles. Reaparecen la membrana nuclear y los nucleolos. Desaparece el huso acromático. Luego de esta, vamos a la meiosis. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular que se produce en las gónadas para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular
en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. Este proceso se llama a cabo en dos divisiones, nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera división y segunda división. O también se le puede decir meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 o primera división, los cromosomas en una célula diploide se segregan nuevamente, produciendo 4 células hijas haploides. Este es el paso de la meiosis que genera diversidad genética. Profase 1. La replicación del ADN precede el comienzo de la meiosis 1. Durante la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean y forman sinapsis, un paso que es único en la meiosis. Los cromosomas apareados se llaman bivalentes y la formación de quiasmas causados por recombinación genética se vuelve aparente. La condensación de los cromosomas permite que estos sean vistos en el microscopio. Luego tenemos la prometafase. La membrana nuclear desaparece y un cinetocoro se forma por cada cromosoma, no uno por cada cromátida. Y los cromosomas adosados a fibras del huso comienzan a moverse. Luego tenemos la metafase. En la metafase tenemos los bivalentes, cada uno compuesto de 2 cromosomas. En el plato de metafase. La orientación es al azar, con cada homólogo paterno en un lado. Esto quiere decir que hay un 50% de posibilidad de que las células hijas reciban el homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. Luego tenemos la anafase. En la anafase los quiasmas se separan. Los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, se mueven a los polos opuestos. Cada una de las células hijas ahora es haploide, con 23 cromosomas, pero cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Por penúltima fase tenemos la telofase. Aquí las envolturas nucleares se pueden reformar o la célula puede comenzar rápidamente la meiosis 2. Y finalmente tenemos la citocinesis, que es la análoga a la mitosis, donde 2 células hijas completas se forman. Luego con eso tenemos la meiosis 2 o segunda división. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Sin embargo, no hay fase S. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. 2 o segunda división separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas o haploides. Y cada cromosoma tiene solamente una cromatida. Para tener una pequeña diferencia entre mitosis y meiosis, vamos a ver unas cuantas comparaciones. En primero tenemos el comportamiento de los cromosomas. En la mitosis tiene cromosomas homólogos independientes y en el meiosis los cromosomas homólogos se aparean formando bivales hasta anafase 1. Después tenemos el número de cromosomas. Reproducción en meiosis. En la mitosis, las células hijas son idénticas. En la meiosis, las células hijas son haploides. Por último, identidad genética de la progenie. En la mitosis, las células hijas son idénticas. Y en la meiosis, las células hijas tienen una nueva variedad de cromosomas paternos.
y en las cromátidas no idénticas, intercambio de segmentos. Aquí en el gráfico podemos ver todas las diferencias que tiene la mitosis con la meiosis. Si nos fijamos, la mitosis tiene la célula madre, la replicación de ADN y sus 2 células hijas, mientras la meiosis tiene la célula madre, la replicación de ADN, 2 células hijas y la meiosis 2 aumenta las 4 células hijas. Y hasta aquí llega mi tema. Gracias por la atención y buen día.